El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania emitió en las últimas 24 horas una dura advertencia a Bielorrusia de no acercarse a la frontera y de no provocar a las tropas ucranianas durante los ejercicios militares conjuntos con la Federación Rusa llamados Zapad 2025. Además, esta es una declaración oficial de que es mejor que los militares bielorrusos ni siquiera se acerquen a la frontera ucraniana. Lukashenko lo niega y afirma que es una tontería, no planeamos atacar a nadie. Todos recordamos los ejercicios de 2021 que en 2022 se transformaron en la invasión rusa a Ucrania desde Bielorrusia. Pero aquí hay muchas trampas ocultas, así que analicemos por qué esto es más importante de lo que parece y dónde está la línea roja. Es clave que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania haya declarado públicamente: bielorrusos no se acerquen a nuestra frontera. Me llamo Alexi Pechi, hoy es 23 de agosto. Antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, la advertencia oficial de Kiev dice literalmente lo siguiente: advertimos a Minsk sobre provocaciones imprudentes. Aconsejamos no acercarse a la frontera y no provocar a las fuerzas de defensa de Ucrania. Cita de la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores publicada hoy. Ahí mismo se recuerda que en 2021-2022 el aumento de tropas rusas se realizó bajo la cobertura de ejercicios y luego hubo un ataque a gran escala. Muchos medios occidentales como Reuters destacan: Ucrania advierte a Bielorrusia sobre posibles provocaciones en los ejercicios Zapad 2025. Después, la agencia señala que las maniobras serán en septiembre. Kiev ve la cooperación entre Moscú y Minsk como una amenaza para Ucrania y los vecinos de la OTAN. Lukashenko declara que todo eso es una completa tontería. Los medios regionales, que tradicionalmente siguen el tema bielorruso, citan la misma fórmula del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania: no acercarse a la frontera y no provocar. Eso es importante. Esto significa que Kiev está expresando las reglas de desescalada de antemano y de manera pública. La inteligencia lituana afirma que por ahora no observa un aumento masivo de fuerzas rusas antes del ejercicio Zapad 2025, pero Kiev igualmente condena los ejercicios y reitera su advertencia a Minsk. La clave es por ahora no. Desde Zapad 2021 todos recuerdan que entonces tampoco parecía haber nada en ese momento. Después, todos sabemos lo que pasó. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Primero, Zapad 2025 no es solo una exhibición de tropas. En 2021 las maniobras se usaron como cobertura para el traslado de tropas. En 2022 para atacar a Ucrania desde el norte. La advertencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania busca dejar claro: no acercarse a la frontera ni disfrazar el movimiento de tropas como ejercicios. Esto es una prevención directa de lo que los militares llaman incidentes en el contacto. ¿Por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania menciona a la OTAN en su advertencia? Porque Occidente 2025 geográficamente incluye el corredor de Suwalki, Polonia, Lituania y Letonia. Cuando Bielorrusia y Rusia practican un escenario con un componente de escalada nuclear, ya no es una historia bilateral, es una señal para todo el arco oriental de la OTAN. Tercero, decir que no provocan a las Fuerzas Armadas de Ucrania es solo una declaración. Por favor, hagan ruido, pero no estorben. No, eso es una referencia incorporada en el ámbito público. Cualquier intento de supuestamente acercarse accidentalmente a la frontera será considerado una provocación deliberada. ¿Y ni intenten deslindarse? De esta manera, Kiev elimina de antemano la llamada niebla de la guerra para que no se pueda decir: ¡ay, lo siento! Las tropas bielorrusas se perdieron y de repente se acercaron a la frontera. Repetir la fórmula en varias plataformas permite llegar a Minsk y, lo más importante, a los socios de la OTAN. Cuarto, ¿qué declara Minsk aquí? Lukashenko considera esos temores una tontería y asegura que los ucranianos no deben preocuparse por los ejercicios, ya que nadie planea atacar. Pero el problema es que es igual. En 2021 todos lo negaron hasta el final y Lukashenko afirmaba: yo no, nosotros no, nada de eso. Por eso Ucrania, tras su amarga experiencia, no juega a creer o no creer.
Les recuerdo que un día antes del ataque a gran escala de Rusia contra Ucrania, en 2022, el ministro de Defensa de Ucrania se comunicó con el ministro de Defensa de Bielorrusia. Drenin era el ministro en ese momento, no recuerdo si aún lo es, y él afirmó públicamente que no se preparaba ningún ataque desde Bielorrusia contra Ucrania. El ataque ocurrió 24 horas después. Y por eso ahora se establecen límites claros. No acercarse a la frontera, no cerrar el espacio aéreo supuestamente por lanzamientos de misiles de entrenamiento cerca de nuestras fronteras, y no disfrazar las rotaciones. Si algo de esto sucede, lo consideraremos como una provocación militar directa. En cuanto a Washington y Europa, directamente, por así decirlo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania pide a sus socios estar alertas. Esto se trata de monitoreo, satélites, reconocimiento aéreo y un punto importante sobre la conexión con las garantías de seguridad que actualmente se están desarrollando para Ucrania. Cualquier zona gris en el norte hace que estas garantías sean más costosas y complicadas. Aquí está ese punto importante, que en las garantías de seguridad para Ucrania esté incluido el riesgo de amenaza para nuestro país, no solo por parte de Rusia, sino también por parte de Bielorrusia. Porque si solo se incluye la amenaza por parte de Rusia, no se descarta que el llamado Estado de la Unión pueda ser utilizado después para atacar a Ucrania. Putin dirá, no fuimos nosotros quienes atacamos. ¿Qué garantías de seguridad tiene Ucrania? No fuimos nosotros quienes atacamos, eso no dice ahí. Sexto, ¿qué pasa con el riesgo de incidentes? La fórmula ucraniana suena así, no provocar. Esto también es una señal, probablemente para sus propias tropas, para que las tropas ucranianas mantengan el fuego dentro del uso de la fuerza y no den motivos, por extraño que suene. Al mismo tiempo, hay una salvedad en caso de traición. Si bajo la apariencia de ejercicios comienzan a mover tropas hacia la frontera o hacen acercamientos demostrativos, Kiev obtiene el derecho moral y legal de aumentar su preparación de combate. Es decir, Ucrania dice directamente, no planeamos atacar a nadie, nuestras fuerzas armadas están en estado de alerta, no planeamos provocar ni nada por el estilo, pero si notamos algo, de inmediato aumentaremos nuestra preparación de combate. Eso es justo lo que todos probablemente extrañaron en 2021, una línea roja formal y clara. Séptimo, ¿por qué es importante que ahora los medios occidentales escriban sobre escenarios con un componente nuclear? Esto arruina de antemano los intentos de Moscú de presentarlo solo como ejercicios. Si las leyendas mencionan sistemas de misiles y escenarios hipersónicos, a los vecinos les resulta difícil ignorarlo. Kiev actúa correctamente, nombra las cosas y pide a Minsk que no se acerque a la frontera, advierte sobre el componente nuclear y aconseja no jugar con eso. Por eso, Zapad 2025 es una prueba de la sinceridad de Minsk y de la disciplina de Moscú. Que las historias sobre una aproximación equivocada las dejen para las noticias internas, que se las cuenten ahí al rebaño ruso y así sucesivamente. La advertencia pública de Ucrania, difundida por varios canales, no es histeria. ¿Saben? Eso es prevención. Es una prevención clara. Una explicación clara de su posición, y ni siquiera diría yo, es una explicación clara de la posición no tanto para Lukashenko y Putin, sino para nuestros socios occidentales. Así nuestros socios occidentales no podrán decir, ustedes lo provocaron, ¿no debieron responder? Lo dijimos claramente, sabemos que preparan ejercicios y qué habrá ahí. Advertimos que no se acerquen a la frontera, si lo hacen los golpearemos, eso es todo. Y si esta vez hay silencio en la frontera, significa que todo funcionó. Si no, todos tendrán un registro claro de quién, cuándo y qué violó, quién advirtió a quién y con qué. Por eso aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense, hasta luego.